Continuamos nuevamente con nuestra serie de las epístolas pastorales y nos encontramos en 2 Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y vamos a considerar entonces los versos 8 al 13. 8 al 13. 2 Timoteo capítulo 2, verso 8 al 13. Esta es la palabra del Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, estamos acá para recordar tu evangelio y necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que esto sea así. Hemos leído tu palabra, hemos escuchado tu palabra, pero sin la ministración de tu Espíritu Santo, estamos sordos a ella, estamos ciegos a ella, estamos, Señor, inválidos, sin acción hacia ella. Por lo tanto, te rogamos, oh Señor, que abras nuestros ojos, que inclines nuestros corazones a las maravillas de tu ley. Que por la ministración de tu Santo Espíritu podamos entonces, como tu pueblo, ser edificados por tu palabra, ser fortalecidos por ella. Bendice, Señor, ahora al niño, al joven, al anciano, a todo aquel presente en esta asamblea, que pueda ser ministrado por tu santa palabra. En el nombre santo de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pablo ya le ha dado a Timoteo, eso es lo que se enseñó en el sermón pasado. Pablo le ha dado a Timoteo ejemplos de cómo esforzarse en la gracia. 3 ejemplos de cómo Timoteo debía esforzarse en la gracia. Timoteo debía esforzarse en la gracia que es en Cristo, dedicándose como el soldado se dedica a su llamado, ¿sí? Timoteo debería esforzarse en la gracia como el atleta se disciplina para competir legítimamente. Y Timoteo debía esforzarse en la gracia como el labrador que trabaja con paciencia esperando el fruto. Pablo usó esas 3 analogías para enseñar que el crecimiento en la gracia demanda esfuerzo, constancia y un esfuerzo permanente en depender de la gracia de Cristo Jesús. Crecemos en la gracia dependiendo de Cristo Jesús. Y ahora, el consejo que Pablo le da a Timoteo es el consejo más importante. ¿Por qué? Porque según el versículo 8, Pablo le enseña a Timoteo que el poder para esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús viene
de recordar el Evangelio. Ahí está el poder. Ahí está el poder para crecer en la gracia del Señor. Ahí está el poder para crecer en la vida cristiana. El poder viene de recordar el Evangelio. Por eso el título de este sermón es Recuerda el Evangelio. Es un mandamiento. Recuerda el Evangelio. ¿Y qué le enseña Pablo a Timoteo en el versículo 8? Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Si deseas crecer en la gracia, si deseas perseverar en la gracia, si deseas fortalecerte en las pruebas, si deseas ser fortalecido en medio de la aflicción, no olvides el Evangelio. No hay otro camino, no hay otra solución. Ese es el mandamiento que Pablo le entrega a Timoteo. Y escucha esto con mucha atención. Si Timoteo, que tenía al apóstol Pablo como su mentor, como su pastor, como su consejero, si Timoteo, que tenía al apóstol Pablo, necesitaba recordar el Evangelio para prosperar en su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos el Evangelio? Recordarlo día a día, escucharlo domingo a domingo, estudiarlo semana tras semana, crecer en el conocimiento del Evangelio. Porque la ignorancia del Evangelio solamente trae tropiezo, ceguera y debilidad al cristiano. Esa es la razón por la que muchos cristianos no crecen conforme al carácter de Cristo. Esa es la razón por la que muchos cristianos son débiles en las pruebas. Muchos cristianos son débiles en las pruebas. Muchos cristianos sufren y no experimentan el consuelo en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no recuerdan el Evangelio. Muchos cristianos permanecen inmaduros en la fe y son arrastrados de todo viento de doctrina. Son arrastrados por toda falsa enseñanza. ¿Por qué? Por el olvido sistemático del Evangelio. Si eres cristiano, vives por el Evangelio. Sin el Evangelio, toda tu fuerza es debilidad. Sin el Evangelio, todo tu conocimiento es necedad. Sin el Evangelio no somos nada. Pero por el Evangelio somos hijos de Dios. Por el Evangelio somos coherederos con Cristo. Por el Evangelio somos muy amados de Dios. Por el Evangelio somos su pueblo. Por el Evangelio somos ciudadanos del reino de Dios. No puedes vivir sin el Evangelio. Entonces, toda mortalidad espiritual, toda ociosidad, toda falta de fe, toda debilidad que muchas veces se ve en las iglesias es por el olvido del Evangelio. Es exactamente lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1. Vaya por favor ahí. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 9. Es un texto muy importante que simplemente lo estoy usando de comparación con lo que Pablo está introduciendo a Timoteo. 2 de Pedro 1, 4 al 9 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros
y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro está diciendo, ¿quieres crecer en virtud? ¿Quieres crecer en conocimiento? ¿Quieres crecer en la piedad? ¿Quieres dejar de ser un ocioso? ¿Quieres dejar de estar ciego en las cosas del Señor? Crece en el Evangelio. Crece en el conocimiento de Jesús. Y el conocimiento de Jesús es por medio del Evangelio. Pero luego Pedro explica por qué hay tantas personas en las iglesias que muchas veces parecen sin fruto y viven vidas ociosas. Es decir, no están creciendo, no están sirviendo a Dios. ¿Cuál es la razón de eso? Pregunta, ¿ellos perdieron su salvación? El texto no dice eso. No han perdido su salvación. ¿Qué es lo que dice el texto? Ellos han olvidado. Ellos han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Te das cuenta? Olvidas el Evangelio, descuidas el Evangelio y te debilitas. Olvidas el Evangelio y dejas de crecer. Olvidas el Evangelio y te transformas en un miope. Olvidas el Evangelio y no puedes ver la gracia de Dios, no puedes ver el amor de Dios, no puedes ver la misericordia de Dios en tu vida. Por lo tanto, el llamado que Pablo le hace a Timoteo de recordar el Evangelio es un mandamiento. No olvides. Recuerda el Evangelio de Jesucristo. Y a lo largo de 2 de Timoteo, Pablo ya le ha dicho a Timoteo que debe recordar. En primer lugar, Timoteo debe recordar la fe de su abuela y de su madre. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Timoteo también debe recordar el día de su ordenación. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Timoteo debía recordar ese día, el día de su ordenación y el día en que el presbiterio puso manos sobre él y él recibió dones y un llamado especial. Timoteo debía recordar esas cosas. Pero ahora en el versículo 8, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8, ¿cuál es el recuerdo más importante? Recuerda el Evangelio de Jesucristo. Luego recuerda el poder del Evangelio, porque aunque Pablo está preso, la palabra de Dios es libre y soberana. Recuerda el poder del Evangelio. Y finalmente Timoteo debe recordar la fidelidad del Evangelio. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esas son las cosas que Timoteo debe recordar. Recuerda a Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Recuerda a Jesucristo, recuerda el Evangelio. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. ¿Qué es entonces acordarse de Jesucristo? ¿Qué es acordarse de Jesucristo según el texto? Implica dos cosas importantes. Número uno, recordar que Cristo ha resucitado de los muertos. Tenemos un rey que está vivo, sentado en su trono. Tenemos un rey que ha vencido la muerte. Recuerda que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y lo segundo, recuerda que Él era del linaje de David. ¿Qué significa aquello? Que Él es el Mesías que se había prometido, del linaje de David. Y estos dos fundamentos importantes por el cual Timoteo debe recordar que Jesucristo es del linaje de David y que ha resucitado de los muertos, está expresado en el nombre Jesucristo.
Ahí se expresa, en el nombre Jesucristo. Jesús, su nombre humano, ¿sí? Cristo, que es el nombre griego para el nombre hebreo Mesías, es el título de nuestro Señor Jesús, que ha sido exaltado y ha sido levantado por sobre la muerte. Y ahí tenemos el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos progresar en la gracia de Dios, debemos recordar su resurrección. Recordar la resurrección, queridos hermanos, es tener una conciencia viva de la verdad del Evangelio, de que Cristo ha resucitado y lo que eso significa para nosotros. Recordar la resurrección no es esperar semana, entre comillas, santa para decir, oh, el Señor resucitó. No, esa es la razón por la cual nosotros comenzamos este culto cantando, el Señor ha resucitado. Eso es lo que celebramos domingo a domingo. Cristo ha resucitado. Cristo está sentado en su trono. Tenemos un Rey que vive para siempre. Recordar el Evangelio es recordar que Cristo ha vencido por nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Si puede ir ahí, por favor, a ese versículo. Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Dónde descansa entonces el poder del Evangelio? El poder del Evangelio descansa en la resurrección de Cristo. Esa es la razón por la cual el Evangelio es poderoso, porque es el mensaje, es la buena noticia de un Salvador que ha vencido la muerte. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es vana. Entonces la predicación del Evangelio no tiene poder, pero Él ha resucitado. Él ha resucitado. ¿Y por qué murió? ¿Y por qué resucitó? Romanos capítulo 4, versículo 25. Pablo dice, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Pablo dice, para nuestra justificación. En la cruz Jesús muere por nuestros pecados y en la resurrección es levantado como la señal gloriosa de que su sacrificio por nosotros es completo, es aceptado, por lo tanto la justificación es real por la resurrección de Jesús. Por eso recordar la resurrección, querido hermano, no es recordar una fecha calendario. Recordar la resurrección es estar conscientes, profundamente conscientes, de que esa resurrección de Cristo también es nuestra resurrección. Y que por esa resurrección nosotros pasamos de muerte a vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Es por la resurrección de Cristo que nosotros también andamos en novedad de vida, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4. Es por la resurrección de Cristo que nacemos de nuevo. Y es más, la resurrección de Cristo nos asegura que un día todos nosotros recibiremos cuerpos glorificados, incorruptibles de gloria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 20 al 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, queridos hermanos, recordar el Evangelio no es recordar un sentimiento. Recordar el Evangelio no es recordar cómo tú te sentiste el domingo pasado. Recordar el Evangelio es recordar el evento histórico, trascendental de la resurrección de Cristo Jesús y sus implicancias para nuestras vidas. Él ha resucitado y nuestra fe es real.
Él ha resucitado y nuestra unión con Cristo es real. Él ha resucitado y el perdón de nuestros pecados es real. No es una ficción, es real por la resurrección de Jesús. Por eso es tan importante comprender lo siguiente, que para muchas personas la resurrección es una fecha religiosa del calendario, o para otras la resurrección es un concepto teológico que han aprendido y repiten como loros, pero no viven en el poder de esa resurrección. No viven en el poder de un Cristo resucitado. Porque aunque doctrinalmente es cierta para esas personas, no están siendo vivificados. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección. ¿Qué es ser vivificado por el poder de la resurrección? Es ser vivificado por el poder del Evangelio. Que ya no estás bajo el dominio del pecado, que estás unido a Cristo, que caminas con Él, que ya no eres un enemigo de Dios, sino que Jesús murió en la cruz por ti. Jesús en la cruz fue condenado por ti. Jesús fue al sepulcro por ti. Tu deuda ya fue pagada. Tu condena ya fue llevada en la cruz. Y por lo tanto, cuando Jesús fue levantado de los muertos, el perdón es real, completo y total. Ese es el evangelio que nos renueva. Y eso es lo que Timoteo debe recordar una y otra vez. Timoteo debe recordar que el poder del evangelio, ¿dónde está? En la resurrección de Cristo. También Timoteo debe recordar no solamente la resurrección de Jesús, y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, recuerda a Jesucristo, ¿del linaje de quién? Del linaje de David. Jesús es el Mesías davídico. Jesús es ese descendiente prometido a David en el pacto con David, expresado en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12, donde Dios le asegura a David que un descendiente suyo le va a edificar casa y que Dios afirmará su trono para siempre. Pero después de David, ¿quién levantó casa al Señor? Fue Salomón. Pero con Salomón y su descendencia, el reino cae, el reino se divide. Entonces, Dios no estaba hablando de un reino terrenal, ni estaba hablando del reino de Israel, estaba hablando del reino que permanece para siempre, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David, el Mesías prometido. Él ha edificado una casa que dura para siempre. Él con su preciosa sangre ha edificado una casa que perdura para siempre, porque Él es el fundamento, la piedra escogida de todos los salvados, y esa casa no caerá. Y el autor de los Hebreos nos dice que esa casa somos nosotros, que estamos en Jesús. Acuérdate de Jesús, el Mesías, del linaje de David, quien reinará para siempre. Su reino no tendrá fin. Y como dice el Salmo 72, Él dominará de mar a mar. Salmo 22, todas las familias de la tierra vendrán y adorarán al Rey. Él reina con todo dominio y autoridad en los cielos y en la tierra. Acuérdate de este Rey del linaje de David. Eso fue justamente lo que Jesús le explicó a los caminantes de Emaús que estaban atribulados, que estaban tristes. Y ellos no se dan cuenta que Jesús caminaba a su lado y les dice, ¿acaso tú eres forastero que has olvidado lo que ha sucedido? Que han matado a Jesús Nazareno, nosotros pensábamos que era el Mesías. ¿Y qué comenzó a hacer nuestro bendito Señor? Él comenzó a desatar las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías.
comenzó a desatar las Escrituras y comenzó nuestro Señor Jesucristo a explicar el Antiguo Testamento y a decirles a estos hombres que las Escrituras son una revelación mesiánica. Las Escrituras están escritas por causa del Mesías prometido. Y Jesús les dice a estos discípulos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Jesús está hablando ahí de su obra mesiánica en dos fases, en dos tiempos. En teología sistemática esto se conoce como el estado de humillación y el estado de exaltación. Y Jesús dice, era necesario que el Mesías sufriese. Era necesario que el Mesías partiera a la cruz, muriera y luego resucitara para entrar en su gloria y tomar su trono que no tiene fin. Ahí vemos al Mesías del linaje de David, Cristo Jesús. Y ese es justamente el evangelio que el apóstol Pablo predica. Esa es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, conforme a mi evangelio. No quiere decir que Pablo inventó un evangelio particular, no. Ese mi evangelio está en plena correspondencia con lo que Jesús ha enseñado. ¿Qué ha enseñado Jesús? El Mesías debía morir, el Mesías debía resucitar y entrar en su gloria. ¿Qué predica el apóstol Pablo? Mira por favor tu Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Ahí el apóstol Pablo dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió Pablo? Del Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras, quien ministra el Evangelio con poder. Primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya lo ve, ¿no? Los dos estados. El Mesías debía morir, el Mesías debía resucitar conforme al testimonio de las Escrituras. Eso es el Evangelio. Entonces, recordar el Evangelio es recordar que Jesús es el Mesías Rey. Y si Jesús es el Mesías Rey, tú le debes fidelidad, tú le debes lealtad, porque Él no solamente es Salvador, Él es tu Señor. Y no solamente es tu Señor, Él es tu Rey. No puedes jugar con el Rey, no puedes menospreciar su reinado, no puedes menospreciar su trono. No puedes tener en poco las palabras de tu Rey. Él es el Rey que ha sido levantado de la muerte y se le ha dado todo dominio, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Esa es la razón por la cual Pablo predica y esa es la razón por la cual la iglesia predica el Evangelio. Hermanos míos, nosotros no estamos en este lugar, ni yo estoy en este lugar simplemente para decir palabras sin sentido. Estamos aquí por la autoridad del Rey. Estamos aquí por la autoridad de Jesús. Estamos reunidos acá y convocados aquí por la autoridad de Jesús, el Rey que ha vencido la muerte. Acuérdate de Jesucristo, que ha resucitado de los muertos, del linaje de David, aquel que ha cumplido el pacto. Y ese es el consuelo que tiene Pablo para seguir predicando el Evangelio. Versículo 9. Pablo dice, por este Evangelio, estoy haciendo una paráfrasis, por este Evangelio sufro penalidades. Por este Evangelio sufro penalidades hasta prisiones a modo de ser un malhechor. Mas la palabra del Rey, mas la palabra de Dios no está presa. Sí, yo estoy preso, pero el Rey está en su trono. Sí, yo estoy sufriendo, pero el Rey ha vencido la muerte, ha resucitado, y todos mis sufrimientos
por este evangelio tienen sentido. Pablo dice, soy tratado como un malhechor. La única vez donde se repite esta palabra malhechor, tal vez usted ya la ha escuchado. Esta palabra se repite en Lucas capítulo 23, versículo 32 y 33, donde Jesús fue puesto al lado ¿de quién? De dos malhechores, dos criminales. La palabra malhechor era criminal, era un enemigo del imperio, era utilizada para describir a los enemigos del imperio romano. Y Pablo está siendo tratado como un enemigo del imperio, como un delincuente. Sufro penalidades a modo de un malhechor en una celda sucia, oscura, fría. Parece que mi vida ha terminado en esta cárcel, pero no, la palabra de Dios no está presa. Pueden encarcelar a los predicadores, pueden perseguir a los predicadores, pueden poner a los predicadores en la hoguera, pueden mutilar los cuerpos de los predicadores, pueden hacer desaparecer iglesias, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ella nunca estará encarcelada. Ella nunca estará encadenada. Ella nunca quedará encerrada, vacía y sin fruto. La palabra de Dios es como la lluvia que Dios envía sobre la tierra para sembrar, para germinar y siempre volverá con fruto. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Luego de la caída de la cortina de hierro en Rusia, muchos misioneros levantaron sociedades bíblicas. Y era tal el hambre por escuchar la palabra de Dios luego de ese régimen comunista, era tal el hambre por escuchar el evangelio, que las Biblias comenzaron a agotarse. Entonces se sabía que en un pueblito fuera de Moscú había una bodega donde se habían apilado cientos de Biblias. Y era una bodega que Stalin, durante su gobierno, había levantado para requisar la Biblia de los cristianos rusos. Y ahí estaban, amontonadas cientos de Biblias, cientos. Y este grupo de misioneros que estaba repartiendo Biblias y estaba haciendo obra de evangelismo en Rusia, supo de esa bodega. Contrataron un camión y contrataron a unos jóvenes para que fuesen a tomar esas Biblias y cargarlas en el camión para luego repartirlas en las fundaciones. Y uno de estos jóvenes era un fervoroso ateo y rebelde, y una persona que vomitaba odio contra el cristianismo. Y mientras ese joven estaba cargando las Biblias que estaban apiladas ahí, de pronto se encontró con una Biblia que era conocida. Era conocida por su encuadernación. Abrió esa Biblia y era la Biblia de su abuela, que estaba escrita ahí con una dedicatoria para su nieto, quien había rechazado la fe por muchos años. Cuando él tomó esa Biblia, lloró y fue convencido por el Señor de la fidelidad del Evangelio. ¿Pueden perseguir a la iglesia? ¿Pueden perseguir a los predicadores? ¿Pueden tratar de hacer callar a la iglesia? La palabra de Dios, hermanos míos, permanece para siempre. Para siempre. Usted y yo y las iglesias y denominaciones completas pueden pasar, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Jamás, hermanos. Jamás pasará. Y esa palabra será fiel en salvar. Esa palabra será fiel para perdonar. Por eso es una tragedia tan grande, es una desgracia tan grande, es una desgracia y una tragedia tan grande cuando las iglesias creen que la palabra de Dios es algo secundario. Es una desgracia, hermanos.
Es una desgracia cuando las iglesias creen que la palabra es un adorno. Cuando las iglesias creen que hay algo mejor que la palabra de Dios. Cuando las iglesias de pronto creen que se debe descuidar el evangelio y incentivar a otras dinámicas o otro tipo de actividades para que estén por sobre la palabra, porque esas cosas sí van a atraer personas. ¡Falso! Es solo la palabra de Dios que nos convence de pecado. Y es solo la bendita palabra de Dios que nos presenta a Cristo el Salvador. Decía un hombre de Dios: dame el libro o me muero. Ahí está la vida. Ahí está la luz. Es solo la palabra de Dios que edifica a la iglesia. Ella nos convence de pecado, ella nos convence de nuestra miseria, pero ella nos convence del amor de Dios, ella nos convence de la gracia de Dios, ella nos convence del dulce Salvador Jesucristo. Es por la palabra de Dios que tú y yo recibimos los dulces consuelos y los dulces suministros ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y por qué es así, pastor? Porque fue el bendito Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, que ha inspirado esta santa palabra. Por eso la palabra es poderosa. Por eso la predicación del Evangelio es un poder que no tiene comparación a nada de este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvar. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por esta palabra poderosa, Pablo estuvo dispuesto a ¿qué? Sufrir penalidades. Sufrir. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a soportar? ¿Estamos dispuestos como iglesia a soportar por el Evangelio? ¿Soportar la debilidad de otro? ¿Soportar con paciencia las fallas de otro? ¿Soportar con paciencia la inmadurez de otro? ¿Soportar? Si creemos en un Evangelio poderoso, vamos a soportar. Tal como lo dice Pablo. Por tanto, todo lo soporto. ¿Por amor a quién? Por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Los escogidos de Dios. Aquellos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación. Aquellos que solamente Dios conoce. Dios no nos manda a hacer a nosotros evangelismo para distinguir a este escogido, me tinca, tiene cara de escogido. ¡No! Dios nos manda a predicar el evangelio libre, gratuito, de la gracia de Dios. Y aquellos que han sido predestinados para salvación vendrán, escucharán y correrán a Cristo. Porque no hay quien pueda venir a Jesús si el Padre no lo llama primero. Pablo cree profundamente en la elección y su creencia en la elección lo motiva a predicar el Evangelio. Para Pablo la elección y la predestinación, escúcheme bien, son el fundamento de la predicación. Cuando alguien dice: no, los calvinistas no creen en la predicación del Evangelio, falso. Falso. Si hay elección, si hay predestinación, debe haber predicación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que los escogidos y predestinados para salvación escucharán y vendrán. Serán traídos por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, elección y predestinación son el fundamento de la predicación del Evangelio. Solo 2 pasajes para recordar esto y aprenderlo muy bien. En Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10, Pablo estaba levantando la iglesia en Corintio. Y este era el método de Pablo, no sé si usted lo recuerda. Pablo va simplemente a las sinagogas, predica el Evangelio, debate un tiempo ahí, si lo aceptan bien, si no lo aceptan, se va.
Pero Pablo ya estaba sufriendo persecución. Y mira lo que dice la palabra del Señor, Hechos 18, 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Escuche bien, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántos eran los convertidos que ayudaban a Pablo? Solo un grupito pequeño. ¿Pero qué dice Dios? Continúa predicando Pablo, continúa enseñando, no temas porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa es la razón por la cual somos iglesia. Tú estás aquí, ¿sabes por qué? Porque otro soportó, porque otro sufrió, porque otro creyó, porque otro tomó la cruz y perseveró. Somos el fruto de la perseverancia de otros cristianos fieles. Y en última instancia, somos el fruto de la fidelidad de Dios. Timoteo debe entonces recordar la fidelidad del Evangelio. ¿Dónde se expresa esta fidelidad del Evangelio? Se expresa en lo que dicen los historiadores de la iglesia, que fue uno de los primeros himnos. ¿Les gustan los himnos? Uno de los primeros himnos cristianos. Uno de los primeros himnos cristianos usados también como una confesión de fe. Recuerden que al momento del bautismo se pedían confesiones de fe o se pedían proclamaciones de la fe que creía el candidato al bautismo. Y muchas iglesias en el primer siglo comenzaron a levantar este tipo de confesiones. Y algunos también eran himnos, como por ejemplo el Carmen Christi, el cántico de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. El canto de Cristo que recuerda su encarnación, su humillación y su exaltación. Pero aquí tenemos uno de los primeros himnos que dice así: palabra fiel es esta, un himno poético. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿De qué habla este himno? ¿De qué canta este himno? Canta acerca de la fidelidad del Evangelio de Cristo. Y canta también acerca de la unión, otra doctrina muy importante, la unión de Cristo con el creyente. ¿Dónde está la unión de Cristo con el creyente? En este himno que dice: si somos muertos con Él, por consecuencia, ¿qué vamos a recibir? Viviremos con Él. Si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos, ya sea que muramos, vivamos, del Señor somos. La unión con Cristo es la unión con Cristo. De eso está hablando este himno, de la unión con Cristo, de su muerte, su resurrección y su ascensión. Cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó y cuando Cristo ascendió, ¿quién estaba ahí también muriendo, resucitando y ascendiendo? ¿Tiene miedo de decirlo? Nosotros, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo, en su vida y en su muerte. ¿Te das cuenta que recordar el Evangelio no es recordar sentimientos, es recordar doctrina? Doctrina, verdad pura de la palabra de Dios. Doctrina. Incluso aquí tú puedes ver qué es lo que cantaba la iglesia. La iglesia no estaba cantando yo soy la niña de tus ojos. La iglesia estaba cantando de la unión con Cristo. Tú puedes saber cuán mal está una iglesia al escuchar qué tipo de cosas está cantando. Pero puedes escuchar dónde está el corazón de la iglesia
si en sus cánticos está el Evangelio, si en sus cánticos está Jesús, si en sus cánticos está la resurrección, si en sus cánticos está el perdón de pecados solamente en Cristo? Así de importante es la doctrina. La doctrina también se expresa entonces en lo que cantamos, en lo que adoramos. Estos cristianos estaban cantando de la unión con Cristo, pero también de nuestra lealtad al Rey. Y aquí viene otro punto de este himno, nuestra lealtad al Rey. Si perseveramos, si somos fieles, ¿cuál es la consecuencia? Reinaremos con Él. La pregunta es, ¿seremos fieles? Si perseveramos, si sufrimos, reinaremos con Él. La pregunta es, ¿seremos fieles? ¿Serás tú fiel en perseverar? ¿Serás tú fiel hasta el final? ¿Serás fiel hasta el final en perseverar? ¿Seremos fieles? La apostasía, como prediqué en un sermón antiguo, es algo que sucede dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Muchos son los que han negado a Jesús. Muchos son los pastores también que, habiendo predicado el Evangelio, hoy en día son enseñadores de doctrinas de demonios. Muchos son los que han abandonado el Evangelio. Muchos son los que han negado a Jesucristo. ¿Y qué nos dice este himno? Si le negáramos, Él también nos negará. No puedes jugar con el Rey. Si le niegas, Él también te negará. No puedes jugar con el Rey. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo respecto del día del juicio? Al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, lo que hacemos con Jesús es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Pero también hay otra categoría. La segunda categoría es, si somos infieles. Si somos infieles. Pareciera que es igual a la primera, si le negáremos. Pero es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque acto seguido se nos dice, si somos infieles, ¿qué hará Dios? Él permanece fiel. Por lo tanto, la primera categoría, si le negáremos, está hablando de una apostasía, de una negación total y absoluta de la fe. De eso está hablando. De una apostasía, de una negación total y absoluta de la fe. Pero aquí Pablo está hablando del amor de Dios a personas como tú y como yo que fallamos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, entonces ¿qué? ¿Seremos rechazados? Si fuéramos infieles, entonces ¿qué? ¿Seremos condenados? Si fuéramos infieles, entonces ¿qué? ¿Dios se olvidará de nosotros? No. ¿De qué está hablando entonces Pablo? Solo hay uno que permanece fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, por favor, escuche con atención. ¿Cuántas veces has sido infiel al Señor? ¿Cuántas veces le has fallado al Señor en esta semana? ¿Cuántas veces le fuiste infiel al Señor esta semana? ¿Cuántas veces cometiste adulterio espiritual esta semana? ¿Qué es el adulterio espiritual? Consagrar tu corazón a los ídolos. Dejar el amor de tu Señor, dejar el amor de tu Maestro, abandonarlo, abandonar sus palabras. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le has sido infiel? ¿Cuántas veces confiaste en tu propia sabiduría en esta semana y no en la sabiduría de Dios? ¿Cuántas veces olvidaste y abandonaste el amor de Dios por el amor de tus ídolos? Pablo, al hablar de estos infieles, habla de tú.
Habla de mí. Habla de personas que se debilitan a sí mismas, olvidando el Evangelio. Pero ¿qué nos dice la bendita palabra de Dios? La inmutabilidad de Dios. Somos infieles, pero Él permanece fiel para siempre. Él no puede negarse a sí mismo. Él es la roca eterna de los siglos. Para ser infiel, Dios tendría que negar su propia naturaleza. Tendría que dejar de ser Dios. Y eso no va a suceder jamás. La historia de la Biblia, la historia redentora, es un registro, ¿sabe de qué? De las fallas del pueblo de Dios, de la infidelidad del pueblo de Dios y de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Adán fue infiel, ¿o no? Sí, lo vimos esta mañana en el estudio bíblico. Adán fue infiel en su llamado como rey en el huerto. Se olvidó de la palabra de Dios y escogió la palabra de la serpiente. Pero Dios, ¿qué? Dios fue fiel al enviar al Salvador prometido que aplastó la cabeza de la serpiente. Abraham, el padre de la fe, fue infiel, falló, pecó, dudó. Por su propia fuerza, junto con su esposa Sara, idearon una trampa para atraer a un hijo prometido a través del nacimiento de Ismael por medio de Agar, un falso hijo. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Él fue fiel y Él trajo al hijo prometido, Isaac, a través de darle vida a un vientre que estaba muerto. Esa es la historia del pueblo de Dios. Historia de infidelidades, historia de fallas y fracasos, historia de ¿qué? La fidelidad de Dios. El gran rey David no solamente fue infiel, fue adúltero, fue mentiroso, fue un asesino. Pero Dios fue fiel. Fiel. Él fue fiel al enviar a un descendiente del linaje de David que trajo un reino eterno. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel para siempre. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano amado, esa es la razón por la cual hemos recibido una salvación tan grande. Si la salvación dependiese de nuestra fidelidad propia, caemos, nos perdemos, nos destruimos. Pero Dios es fiel. ¿Qué otro infiel puede unirse a este grupito? Tú y yo. Pero déjame recordar a otro infiel. Otro infiel que dijo: yo negué a mi maestro 3 veces. Yo lo negué 3 veces. Pero él fue fiel. Pero Dios fue fiel. Y fue tan fiel que puso un mediador para mí. Y ese mediador me dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falle. Yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y volví en arrepentimiento. Y ese mediador, luego de haber resucitado, me buscó en las playas de Galilea y me dijo: sé pescador de hombres, y me restauró al ministerio. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel para siempre. ¿Por qué debemos recordar el Evangelio, hermanos? Porque el Evangelio es la mayor muestra de la fidelidad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que el Evangelio es la mayor muestra de la fidelidad de Dios? La demostración más grande de la fidelidad de Dios.
Porque Dios cumplió. Porque Dios puso a su propio Hijo, el único fiel, el único justo, el único santo, el único verdadero, por los infieles en la cruz. Porque la infidelidad a Dios, al Rey y a su ley, ¿con qué se paga? Se paga con la muerte. ¿Qué fue lo que escuchó Adán en el huerto? El día que comas, morirás. ¿Qué fue lo que Abraham, el viejo Abraham, vio en el camino de animales partidos? Génesis capítulo 15, un camino de animales partidos y en el medio un rastro de sangre. Ese era el pacto. ¿Qué fue lo que vio Abraham ahí? Que si él fallaba, él moriría. Si él fallaba, él sería despedazado como esos animales por la sentencia del pacto. Pero Abraham no pasó. Él durmió. Y de pronto cuando vio en visión, había un horno humeante y una columna de fuego que estaba atravesando el resto de los animales partidos. ¿Quién pasó? No pasó Abraham. ¿Quién fue partido por tu infidelidad? ¿Quién fue partido por nuestras infidelidades? ¿Quién fue partido por todas nuestras fallas? ¿Quién fue partido por todos nuestros pecados? ¿Quién fue molido por todas nuestras transgresiones? Jesús el justo, Jesús el fiel. Él permanece fiel para siempre. Ahí está la gloria de este santo evangelio. Jesús, el mediador del pacto. Y cuando el Padre contempló a su Hijo en la cruz, el Padre dijo: bien hecho, siervo fiel. Entra ahora al gozo de tu Señor. Recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio que está saturado de la obra de Cristo. Recuerda el Evangelio, pues por él somos aceptados por Dios. Pero no solamente aceptados nuestras personas. Hay algo más que nosotros necesitamos aprender como iglesia. Tu servicio. ¿Cuántas oraciones a medias? ¿Cuántas lecturas de la palabra a medias? ¿Cuántos estudios bíblicos a media? ¿Cuánto compromiso muchas veces a media? ¿Cuánto servicio muchas veces a media? ¿Merecemos alguna bendición por eso? Hermano, merecemos ser condenados por nuestra más pequeña oración. Pero ¿por qué no recibimos la ira de Dios por ese servicio muchas veces? Por la fidelidad de Jesús el justo. Por Él. Y cuando contemplamos y meditamos y recordamos el Evangelio, entonces juntamente con Pablo podemos decir: todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan también salvación que está en Cristo Jesús, junto con gloria eterna. ¿Deseas esforzarte en la gracia? Recuerda entonces el Evangelio y no lo olvides. Pide ahora al Espíritu Santo que te haga recordar el Evangelio, que te haga recordar el perdón de tus pecados, que te haga recordar tu justificación, que te haga recordar tu aceptación, que te haga recordar tu identidad como hijo amado de Dios. Eres un hijo amado de Dios, no un esclavo. Pide al Espíritu Santo que te recuerde la obra de Cristo otra vez. Y el gozo de los cielos volverá. Oremos al Señor. Te invito humildemente a doblar tus rodillas
y buscar al Señor en oración juntos.